El interinato de Delcy no fue casualidad, usted lo sabe. Conozca la historia y los nombres de quienes a fuerza de chequera nos echaron ese problemón encima. También te traemos la millonaria sanción en contra de Alex Saab y de sus empresas en Colombia. La gente empieza a despertar, ¿no? 2/3 de Cuba, en este momento, en la penumbra. 66% de la población totalmente oscuras por el mayor apagón que se haya previsto en la isla. Y 9 presidentes en 10 años. Usted sabe que le hablo de Perú, que está hoy también eligiendo su futuro próximo. Y se debate entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Ya te ampliamos la información, así que acompáñame a repasar las últimas horas y te las cuento hoy domingo, 7 de junio de 2026. Augusto Navarro en tu espacio que lleva por nombre Apolítico. Sí, salimos tarde hoy, pero comenzamos. Detrás de estos grandes acontecimientos históricos que vemos, que presenciamos, de los cuales incluso somos protagonistas, siempre hay un enjambre de moscas buscando cómo alimentarse de los restos. La prestigiosa revista Político acá en Estados Unidos acaba de confirmar esa olla podrida de los pasillos de Washington, que parece más bien un guión de una película de traición, pero en una versión geopolítica. Un grupo de lobistas, excongresistas caídos en desgracia y magnates del petróleo montaron una red secreta en la aplicación Signal y bautizaron cínicamente como los arquitectos de la narrativa. Esto con un único y muy miserable objetivo: torcerle el brazo a la administración de Donald Trump para que aflojara la mano en su momento con la dictadura en Venezuela y que aceptara un trato suave que salvara el pellejo de las mafias que aún están en Miraflores. Asimismo, como seguramente se lo imaginaron o como ya lo hemos hablado en mucho tiempo acá. ¿El motivo? Bueno, ya usted sabe, la mayor bendición y maldición de Venezuela, el oro negro, bonos de la deuda también y comisiones millonarias. Querían vender una especie de pragmatismo, pero lo que realmente querían era llenarse los bolsillos a costa de nuestra libertad. El cerebro operativo de ese complot que estaba tras bastidores era el congresista Aaron Schock, este muñeco que están viendo en pantalla en este momento. Pero no menos importante, el multimillonario petrolero Harry Sergent, un viejo conocido de este espacio del que bastante que hemos hablado. Señores, estos orquestaron y financiaron una campaña para redactar artículos de opinión falsos y pagar a una flota de influencers en redes sociales para que repitieran como loritos que había que dejar respirar a Daisy. Como por ejemplo esta otra que está aquí. La infame propagandista y lobista de estos intereses millonarios, Laura Loomer, autora de deplorables declaraciones que casualmente se apagaron luego que Delcy se instaló en Miraflores. Este grupito intentó usar nombres pesados de la política estadounidense para validar su narrativa corporativa, disfrazándola, por supuesto, tramposamente como una política de Estados Unidos primero, claro. Decían como quien recita una especie de mantra que asfixiar políticamente al régimen, provocaría más migración. Clásico chantaje de la izquierda. Curiosamente, Aaron Schock se atrevió a calificar la línea dura del secretario Marco Rubio en su momento como un sueño guajiro, así lo llamó. Claro, para un lobista que solo ve dólares, simbolitos y la pirámide, la justicia penal y la dignidad de nuestro pueblo siempre van a parecer una utopía inútil. Afortunadamente, no todo el mundo en Washington mordió el anzuelo del dinero sucio. Voces muy firmes dentro del entorno comunicacional de la Casa Blanca, como por ejemplo la presentadora Rachel Campos Duffy, se negaron rotundamente a prestar sus nombres para esta farsa, pese a que le ofrecieron su cosita, exigiendo además que el Departamento de Justicia mantuviera la máxima presión sobre la organización criminal esta llamada chavismo. Y es que mientras ese grupo conspiraba, la ilegítima Delcy Rodríguez, desesperada por supuesto por su condición de usurpadora luego de la captura de Maduro este año, contrató corriendo a ese abogado en California, ¿se acuerda? Jihad Smiley, algo que denunciamos en su momento en este espacio porque esta contratación tenía un único propósito y lo sigue teniendo al día de hoy: pagar fuertes sumas de dinero
para hacer lobismo directo en la Casa Blanca, buscando levantar las sanciones personales, que ya ocurrió, y acomodarle unas elecciones de mentira. Dígame usted si no es fascinante ver cómo se repite el libreto una y otra vez. Y estoy siendo sarcástico. Porque cuando el socialismo se queda sin su cabecilla, sale corriendo a contratar a abogados multimillonarios en el imperio mismo para ver si pueden comprarle un poquito de impunidad. Y a veces lo consiguen. Esta confirmación de la revista Político, por supuesto, nos invita a una profunda y necesaria reflexión sobre cómo se manejan los hilos del poder. Porque sí, también hubo un acierto gigantesco, que el propio presidente Trump haya salido a su red Truth Social en su momento a desautorizar públicamente a Harry Sergent, dejando claro que nadie habla en nombre de los Estados Unidos sin el permiso explícito de Marco Rubio, del sueño guajiro, del Departamento de Estado, porque eso es lo que hacía Harry Sergent constantemente. Asimismo, la intervención del secretario Marco Rubio y en su momento y de su entorno fue magistral cuando pateó la mesa de esas negociaciones y de esos negociadores, despidiendo a los financistas vinculados a ese grupo y contratando la firma Centerview Partners para auditar la descomunal e ilegítima deuda venezolana de $150 mil millones recientemente. Digo, la contratación. Y entre los damnificados de ese momento estaba aquel personaje que no debemos olvidar, Richard Grenell. Como bien dijo el asesor de la Casa Blanca, Mauricio Clabre Carón, el juego sucio desde adentro, en su momento para Maduro, se terminó. Y vaya que se terminó, para Maduro. Sin embargo, no nos podemos dormir. Tenemos que mantener la guardia muy alta, porque esa investigación de Político demuestra que los monstruos del pantano, corporativo, claro, son persistentes y que siguen trabajando siempre a sus anchas. La administración de los Estados Unidos tiene que hilar muy fino y cuidarse de esos canales traseros de comunicación. Le recomiendo mucho que lea el artículo. Creo que está en español también en Internet. Porque tratar a Delcy Rodríguez como una interlocutora permanente o dilatar la transición real que necesitamos en el terreno para cuidar inversiones estratégicas frente a China es un error histórico. Ya se lo escribí yo en su momento a la propagandista de Loomer. Porque el desmantelamiento del ecosistema criminal debe ser total, no un intercambio de favorcitos petroleros y de grandes comisiones. Lo verdaderamente hermoso de que toda esta conspiración salga a la luz pública y se compruebe es que nos demuestra que el plan institucional y firme de cambio en Venezuela está ganando la partida de momento, aunque va muy lento, ¿verdad? Porque intentaron montar una campaña de millones de dólares para salvar a la dictadura por debajo de la mesa y terminaron expuestos en la prensa internacional, peleados entre ellos mismos porque, escucha esto, para colmo de males, el propio personal de la agencia de lobismo que contrató Aaron Schock ni siquiera recibió su pago completo por sus servicios de mentiras y comenzaron a pelearse. Y al final, los deshonestos, por no decir una palabra peor, se terminaron robando entre ellos. Chavistas, pero de cuello blanco y angloparlantes. El sueño del Guajiro, de Marco Rubio, resultó ser la peor pesadilla de estos lobistas corruptos y de la tiranía del chavismo. A Maduro, afortunadamente, ya lo vimos con las esposas puestas en ese helipuerto de Nueva York gracias a esa espectacular operación Resolución Absoluta. Y a los que pretenden heredar su franquicia criminal, que andan por allí haciendo locuras en la India, se le están cerrando las puertas en muchos lugares. El pantano se está secando. Es algo que constantemente tendremos que evaluar, porque las señales son muy divergentes. Pero las mafias corporativas perdieron una batalla en su momento. Sin embargo, no han perdido el control absoluto de la narrativa en este 2026. Y es que la libertad de Venezuela sigue avanzando, aunque tímidamente, pero ya no hay chequera petrolera que pueda frenar la caída de los tiranos, porque ya vamos a hablar de Cuba, de Perú y de mucho más. Y es que siguiendo en esta línea, hablando de tiranos, y por supuesto, hablando de quienes se prestan para que los tiranos sigan allí, al empresario, pero del hambre, Alex Saab, se le siguen acumulando las plagas, y esta vez recibió un buen golpe que viene directo desde su propia tierra natal, Colombia. Porque mientras Alex Saab pasa sus noches acá en Miami, en una fría celda federal, intentando desesperadamente, de alguna manera, negociar con los fiscales norteamericanos. ¿Para qué? Para salvar su pellejo. Las autoridades en Colombia finalmente se sacudieron la modorra
y le acaban de clavar una sanción multimillonaria a él y, por supuesto, al entramado de empresas de maletín. Qué bueno, ¿verdad? Se celebra tarde, pero bueno, llegó. El castillo de naipes del testaferro estrella del chavismo se está terminando de desmoronar en todo el continente, demostrando que, cuando la tiranía pierde a su cabecilla en Washington, sus sucursales criminales en toda la región están en este momento completamente desamparadas, porque cayó el segundo también. La prestigiosa revista, pero Semana esta vez, soltó en exclusiva un documento el día de hoy que deja en evidencia cómo las empresas de fachada que utilizaba Alex Saab durante años en Colombia funcionaron para triangular el dinero de los guisos de las cajitas CLAP y, por supuesto, para lavar los activos de la dictadura, que ya no tiene dónde esconderse. Pasaron años operando bajo un manto de impunidad corporativa, moviendo millones de un lado a otro, millones de dólares ensangrentados, mientras que nuestro pueblo moría de hambre, de miseria, de falta de medicinas. Pero hoy, pleno 2026, la fiesta se acabó. Esta multa millonaria quizá no sea un simple tirón de orejas administrativo, sino la confirmación que los activos que ese delincuente acumuló, explotando la necesidad humana, van a ser desmantelados peso a peso, dólar a dólar o bolívar a bolívar, como usted lo quiera ver. ¿Qué irán ahora a inventar sus abogados defensores, que está en su casa todavía? Saldrán a decir en Bogotá que la sanción es culpa del bloqueo criminal, porque usted sabe que el cinismo ya no les alcanza para tapar ese frasco y ese defalco. Esta contundente medida en Colombia quizá nos invite también a hacer una reflexión profunda y muy necesaria y estratégica sobre los tiempos de la justicia en nuestro hemisferio y en otros hemisferios, porque ahí está la CPI, que brilla por su ausencia. Y es que es excelente y profundamente aplaudible, obvio, que las instituciones colombianas finalmente golpeen las finanzas de SAP, alineándose de esta manera de forma contundente con el cerco de la administración Trump y del secretario Rubio que han puesto o que han estructurado desde Washington. Sin embargo, como les digo, la autocrítica constructiva que tienen que hacer ellos, no nosotros, es sobre la velocidad de sus acciones. Porque haber tenido que esperar a que las fuerzas especiales de los Estados Unidos capturaran a Maduro en esa gloriosa operación en enero y que Saab posteriormente fuera traicionado y deportado por los mismos, de él a Miami, para que los tribunales latinoamericanos reaccionaran, demuestra que nuestros sistemas judiciales suelen ser dolorosamente lentos, casi criminalmente lentos, y poco reactivos ante el crimen internacional o transnacional. Las agencias aliadas del Departamento de Seguridad Nacional del DHS tienen que presionar para que esa limpieza de activos en toda la región suceda de inmediato, sea total y sea sin titubeos. Porque si la justicia local se limita a imponer multitas en lugar de ejecutar la extinción de dominio express y confiscar sobre todo eso hasta el último centavo del dinero mal habido para devolvérselo a los fondos de la reconstrucción del país, las células financieras remanentes del chavismo, operadas por nuevos rostros corporativos como el de Jorge Jiménez, encontrarán la manera de reciclar el dinero si no se hace lo contrario, porque el cerco tiene que ser letal y asfixiante en todos los frentes. Al final del día, ver cómo se desmantela este imperio económico de uno de los mayores estafadores de nuestra historia reciente nos tiene que llenar de optimismo, claro que sí. Porque el hombre que se creía intocable, el que regresó temporalmente a Caracas, Free Alex Saab, nuestro hermano, como un falso héroe de la revolución, hoy no solo enfrenta la posibilidad de una cadena perpetua en los Estados Unidos, sino que además está viendo cómo el dinero que se robó o que le robó a los ciudadanos también se esfuma en su propio país de origen, en Colombia. Señores, se quedaron sin jefe, se quedaron sin barquitos fantasma, aunque todavía hay unos operando por allí, sin queroseno, y ahora sin empresas en Colombia. Porque la caída de esta gigantesca red criminal es un proceso absolutamente indetenible. Y cada sanción nos va a llevar a un nuevo nombre y nos recordará que el amanecer de nuestra libertad está más cerca quizá de lo que muchos pensamos. La justicia divina también se puede aliar con la justicia terrenal, finalmente, y ponerse de acuerdo. Y a esos tiranillos de cartón se les apagó la luz, pero la de la impunidad.
Antes de continuar, quiero agradecer a todos nuestros miembros por ser parte de esta comunidad, a quienes nos han hecho sus contribuciones últimamente vía super chats o super thanks, y en realidad a todos y cada uno de ustedes, a ti que estás viendo en este momento este video, porque nada tendría sentido sin la participación y sin, digamos, la constancia de todos ustedes en nuestra plataforma. Recuerden dejar su like, que es lo único que pedimos, y suscribirte si no lo has hecho, porque de esa manera nos ayudas a seguir creciendo, ya que este espacio esté aquí todos los días, aunque sea tarde como el día de hoy. Ayúdenos a que nuestra voz llegue a más rincones. Continuamos. Saltemos ahora a la hermana Cuba, porque Cuba está en otro apagón masivo. Según la Unión Eléctrica Estatal, en horas previas del día de hoy, habría un apagón de hasta 66% del país. Un número grande de gente que se podría quedar sin corriente durante el horario de mayor demanda. Y no estamos hablando de un bajón puntual, ni tampoco de una fallita aislada, de un bajoncillo, ¿no? Ni tampoco de una tormenta que tumbó un cable o una iguana, sino de un país entero viviendo en modo supervivencia permanentemente, como Venezuela. La gran postal de ese paraíso socialista terminó siendo neveras apagadas, los que tienen, hospitales trabajando al límite, familias cocinando cuando pueden, niños estudiando con calor o ancianos sin ventilador, negocios paralizados, los que tienen, que también son pocos, y millones de personas organizando su vida alrededor de una pregunta básica. ¿A qué horas irá la luz hoy? Me pregunto yo si los zurdacos estos, los sinvergüenzas españoles que estuvieron hace poco de turismo allí, irán a ayudar a los cubanos esta noche. ¿Verdad, Monedero? ¿Verdad, Pablo Iglesias? Y toda la camarilla. Porque la dictadura cubana, claro, insiste en culpar al embargo, al bloqueo, a los Estados Unidos, al clima, al combustible, al imperialismo. Seguramente, si le das 5 minutos más de explicaciones, también culpen a Mercurio retrógrado. Pero es que la realidad les pega en la cara y es mucho más simple. Cuba no está a oscuras por un accidente. Cuba está a oscuras porque el castrismo destruyó el país. Punto. Y es que durante décadas el régimen vivió colgado de otros. ¿A qué me refiero? Primero de la Unión Soviética, después de Venezuela, de Chávez, de Maduro, todos convirtiendo el petróleo venezolano en ese respirador artificial de La Habana. Mientras que incluso los venezolanos se hundían también en apagones, también en escasez, en miseria, pero el castrismo recibía y chupaba dinero de combustible, chupaba dinero en cash y también oxígeno político. Ese factor común, ¿verdad? Que dicen. Pero esa tubería ya no le funciona como antes y cuando se acaba el subsidio externo, aparece la verdad de adentro, la verdad interna. Un sistema eléctrico muy viejo, mal mantenido, sin inversión suficiente, con termoeléctricas obsoletas y con una economía incapaz de resolver lo más básico, como en Venezuela. Cualquier parecido, por cierto, con nuestra realidad es pura coincidencia. Reportes recientes de EFE señalan que la propia Unión Eléctrica ha previsto apagones simultáneos de hasta 64% en el país, gracias a una capacidad de generación muy por debajo de la demanda y con motores paralizados por falta de combustible también. La cifra es brutal, escucha. Si el país necesita más de 3.000 megavatios y apenas puede generar poco más de 1.000, esto no es una falla, es un colapso. Y lo peor es que este colapso ya nos sorprende. Se volvió una rutina para el pobre cubano. El país reportó en febrero que Cuba ya había previsto apagones simultáneos de 64% en la isla, con un déficit cercano a los 2.000 megavatios. Y es que varias unidades termoeléctricas también están fuera de servicio. Y eso que Venezuela regaló electricidad y plantas, a más no decir. Pero ¿a dónde vamos? Que el apagón no es noticia porque ocurrió un apagón, sino es noticia porque se volvió el sistema de gobierno. Y es que la dictadura de Díaz-Canel no administra electricidad, administra oscuridad. Y mientras el pueblo cubano vive sin corriente, sin comida suficiente, sin medicina, sin combustible y sin futuro, la élite comunista sigue protegida. Porque el socialismo siempre reparte los sacrificios hacia abajo, pero los privilegios hacia arriba. Por eso lo sancionaron en estos días, en esta semana. Porque al pueblo le toca el apagón, pero a la cúpula, la planta eléctrica. ¡Ah! ¡Qué casualidad tan revolucionaria!, ¿verdad? Lo más indignante de todo esto es que te intenten vender, a ti, a mí, a todos, esa resistencia del cubano como una justificación del desastre. Porque el pueblo aguanta, te dicen los dictadores. Claro que aguanta. Pero ¿qué otra opción le dejaron? Aguanta porque lo reprimen. El pueblo aguanta porque no le queda de otra. El pueblo aguanta porque protestar es cárcel. Aguanta porque la dictadura convirtió la supervivencia en política pública. Pero usted sabe que aguantar no es vivir. Y vivir, por supuesto, no es correr a cocinar antes que corten la luz, cuando tienes que cocinar, ni tampoco cargar el teléfono
como si fuera un tanque de oxígeno, porque vivir no es dormir sudado, sofocado, porque no hay un ventilador que se encienda. Ya no digo ni aire acondicionado. Y vivir no es tener miedo a que se te dañe la comida porque no sabes si la electricidad vuelve en 2 horas o en 2 días. Cualquier parecido con Venezuela, pura coincidencia, ¿verdad? Y eso no es dignidad. Eso es un secuestro nacional también. Lo sabemos. Pero el apagón cubano manda un mensaje regional. Así termina el modelo que durante años intentaron vendernos como ejemplo de moralidad. Así termina la revolución eterna, sin electricidad, sin pan, sin libertad y sin excusas nuevas. Cuba, ojalá que llegue pronto la liberación, porque Cuba no necesita otro discursito de Díaz-Canel, ni otra consigna, ni otro culpable externo. Necesita libertad económica, política, inversiones reales, instituciones decentes y un gobierno que deje de tratar al ciudadano como si fuera su súbdito, porque no lo son. Y es que ningún país se va a iluminar de repente con una propaganda, ni una termoeléctrica va a arrancar con una consigna antiimperialista, ¿no? Y ninguna nevera se enfría exacerbando al público con discursos de odio, porque ningún pueblo puede seguir condenado a vivir apagones mientras la élite fracasada se niega a soltar el poder porque no les da la gana, como Delcy también. El castrismo prometió un hombre nuevo, como Chávez, y entregó un país a oscuras. Prometió igualdad y repartió miseria. Prometió soberanía y terminó dependiendo de subsidios extranjeros. Prometió futuro y está dejando a millones de cubanos mirándose al techo en plena noche esperando que vuelva la corriente. Y el apagón de Cuba no es solo eléctrico, es político, es moral, es el apagón de una dictadura que no puede esconder su fracaso, ni siquiera con las luces apagadas. Y las urnas están abiertas en Perú y los Andes, la región, a la expectativa por lo que se define hoy domingo 7 de junio. Porque no es una simple elección presidencial, una más en Perú, ¿verdad? Sino la definición del tablero geopolítico de todo el Pacífico Sur, hacia dónde se inclina la política de nuestro hemisferio. Y es que tras una primera vuelta caótica, llena de retrasos, de sospechas, los peruanos asisten a una pelea muy reñida el día de hoy. Por un lado, tenemos a Keiko Fujimori, representando esa línea dura y conservadora según las lecturas que hacemos desde afuera, por supuesto. Y por otro lado, tenemos a Roberto Sánchez, un delfín político del encarcelado Pedro Castillo, aquel genio de la izquierda radical que intentó dar un golpe de Estado por televisión y terminó preso en menos de 3 horas. Ese mismo. La gran pregunta que recorre las calles de Lima es si el país se sumará a la gigantesca ola de libertad y orden que está invadiendo nuestra región o si decidirá lanzarse al vacío del abismo socialista de nuevo. El libreto del candidato de izquierda, Roberto Sánchez, durante las últimas semanas ha sido, señores, bueno, una auténtica obra maestra del caradurismo y del transformismo político. El hombre se pasó la campaña prometiendo triturar la Constitución, refundar el país, pero cuando se vio en contra de las cuerdas en los sondeos, le dio un ataque repentino de moderación. Y ahora, hasta hace nada, salía rodeado de asesores técnicos, jurando que iba a respetar la propiedad privada, como Chávez, amando la responsabilidad fiscal y que iba a defender la autonomía del Banco Central. Yo te aviso, Chirulí. ¿De verdad estos tipos creen que a estas alturas nos vamos a comer ese cuento de hadas? Bueno, hay quien se los come, ¿no? Un izquierdista radical prometiendo cuidar la economía de mercado es como un lobo prometiendo cuidar un gallinero. Una fantasía que solo se mantiene de pie hasta que ganan las elecciones y sacan el verdadero recetario del desastre. El mismo libreto que aplica Cepeda hoy en Colombia. ¿Acaso alguien en su sano juicio cree que si este tipo gana no va a intentar meter una constituyente debajo del poncho en este caso? Usted sabe, el chiste se cuenta solo. La realidad confirma que este año, 2026, esa patria grande de Bolívar, el de la izquierda quiero decir, ¿no? No la de Bolívar, está sufriendo una muerte cerebral masiva. El mapa político de América Latina se está tiñendo de azul y de valores conservadores a una velocidad bien interesante. Pasó en Argentina, pasó en Bolivia, pasó en Ecuador. Recientemente lo acabamos de ver en Colombia, donde la primera vuelta la ganó un candidato de línea dura contra la delincuencia y esperemos que así sea para la segunda y se mantenga, o se supere el mismo. Porque la ciudadanía se cansó de excusas, de la retórica vacía, de ver cómo las mafias transnacionales, en este caso, destruyen todos sus países. Y es que en Perú, la mayor preocupación de la gente no son las teorías sociológicas de la izquierda, es la extorsión diaria al ciudadano,
el crimen violento, la ola de delincuencia, que en gran parte, por cierto, se exacerbó por el éxodo descontrolado que provocó la dictadura chavista y la exportación del Tren del Agua en la región. También hay que decirlo. Por eso es que Keiko Fujimori centra su discurso hoy en el despliegue militar en prisiones y en proteger a la gente que quiere soluciones al estilo Nayib Bukele y que las quiere ya. Y es que hay una excelente noticia en todo esto, que la tendencia hacia el orden y hacia la ley está ganando terreno, lo cual encaja perfectamente con esa doctrina, el corolario de Trump, de seguridad hemisférica y de combate a los cárteles, que es promovida desde Washington con figuras como el secretario de Guerra Pete Hegseth. Perú necesita alinearse con ese bloque de seguridad para poder blindar sus fronteras de la influencia de las mafias que aún operan desde La Habana y desde Caracas. Siguen los mismos mafiosos. Sin embargo, la derecha peruana tampoco puede cometer el error de confiar su futuro únicamente en el apellido Fujimori o en el control del Congreso. Porque si Keiko gana y se limita solamente a consolidar el poder institucional para poder favorecer a las élites sin desmantelar las redes de extorsión que asfixian al comerciante de a pie de Perú, le está regalando una narrativa de oro a la izquierda para que tengan un comeback en el futuro. Porque el orden no puede ser un eslogan de campaña o un pactico político. Tiene que traducirse en seguridad real de las calles, en una lucha implacable contra la corrupción, sin importar el color político. Porque al final del día, lo que este domingo nos demuestra es que la izquierda latinoamericana se está quedando sin discurso y también sin mapa. ¡Qué buena noticia! Tienen que disfrazarse ahora de moderados y pedir perdón por su pasado reciente porque saben perfectamente que el ciudadano común ya descubrió el truco bajo la manga. Basado en lo que miras, en lo que comentas, con lo que interactúas y disfrutas, YouTube nutre su algoritmo. Y si tú haces clic acá, allí hay un video con información que te va a interesar y mucho. Así que te invito a verlo. Y también a que nos veas mañana, tempranito, en un nuevo video de Apolítico. Y tenemos video nuevo también en La República. Señores, libertad o nada, porque seremos libres.